Entonces vayamos a capítulo 23 del primer libro de Samuel. Voy a leer el texto y posteriormente oramos y empezamos con la exposición del pasaje. Primero de Samuel, capítulo 23. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: entonces dieron aviso a David: los filisteos están atacando Keila y están saqueando las eras. Entonces consultó David al Señor: ¿debo ir a atacar a los filisteos? Y el Señor dijo a David: ve y ataca a los filisteos, ve y libra a Keila. Pero los hombres de David le dijeron: mira, estamos con temor aquí en Judá, ¿cuánto más si vamos a Keila contra las filas de los filisteos? De nuevo David consultó al Señor, y el Señor le respondió: levántate, descienda a Keila, pues entregaré a los filisteos en tu mano. Y David y sus hombres fueron a Keila y pelearon contra los filisteos, y él se llevó sus ganados y los hirió con gran mortandad. Así libró David a los habitantes de Keila. Al huir Abiatar, hijo de Ahimelech, a donde estaba David en Keila, descendió con un efod en la mano. Cuando se avisó a Saúl que David había ido a Keila, Saúl dijo: Dios lo ha entregado en mi mano, pues se ha encerrado, entrando en una ciudad con puertas dobles y barras. Y Saúl convocó a todo el pueblo a la guerra para descender a Keila, a fin de cercar a David y sus hombres. David supo que Saúl tramaba el mal contra él, así que le dijo al sacerdote Abiatar: trae el efod. Entonces David dijo: oh Señor, Dios de Israel, tu siervo ciertamente ha oído que Saúl procura venir a Keila para destruir la ciudad por causa mía. ¿Me entregarán en su mano los hombres de Keila? ¿Descenderá Saúl tal como tu siervo ha oído? Oh Señor, Dios de Israel, te ruego que lo hagas saber a tu siervo. Y el Señor dijo: sí, descenderá. Entonces David dijo: ¿me entregarán los hombres de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Y el Señor dijo: sí, los entregarán. Se levantó pues David con sus hombres, como 600, y salieron de Keila y anduvieron de un lugar a otro. Cuando Saúl le informaron que David se había escapado de Keila, cesó de perseguirlo. David se quedó en el desierto en los refugios y permaneció en la región montañosa en el desierto de Sif. Saúl lo buscaba todos los días, pero Dios no lo entregó en su mano. Y David se enteró de que Saúl había salido para quitarle la vida. Y David se encontraba en el desierto de Sif, en Ores. Jonatán, hijo de Saúl, se levantó y fue a donde estaba David en Ores, y lo fortaleció en Dios. Y le dijo: no temas, porque la mano de Saúl mi padre no te encontrará, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti. Saúl, mi padre, también sabe esto. Hicieron los dos un pacto delante del Señor, y David permaneció en Ores mientras Jonatán se fue a su casa. Entonces subieron los de Sif a Saúl en Gibea y dijeron: ¿no está David escondido entre nosotros en los refugios de Ores, en la colina de Jaquila, que está al sur de Jesimón? Ahora bien, oh rey, usted descienda conforme a todo el deseo de su alma para hacerlo, y nuestra parte será entregarlo en manos del rey. Y Saúl dijo: benditos sean del Señor, porque se compadecieron de mí. Vayan ahora, asegúrense, investiguen y vean dónde está su escondite y quién lo ha visto allí, porque me han dicho que es muy astuto. Miren entonces, reconozcan todos los escondites donde se oculta, regresen a mí cuando estén seguros, y yo iré con ustedes. Y sucederá que si estuviera en la tierra, voy a hallarlo entre todos los miles de Judá. Ellos se levantaron y fueron a Sib delante de Saúl, y David y sus hombres estaban en el desierto de Maón, en el Arabá, al sur de Jesimón. Saúl fue con sus hombres a buscarlo, pero le avisaron a David, y éste bajó a la peña y permaneció en el desierto de Maón. Cuando Saúl lo supo, persiguió a David en el desierto de Maón. Saúl iba por un lado del monte, David y sus hombres por el otro lado del monte. David se apresuraba para huir de Saúl, pues Saúl y sus hombres estaban rodeando a David y a sus hombres para apresarlos. Pero un mensajero vino a Saúl diciendo: apresúrense y vengan, pues los filisteos han hecho una incursión en la tierra. Regresó entonces Saúl, dejando de perseguir a David, y fue al encuentro de los filisteos. Por eso llamaron a aquel lugar la peña de escape. Y subió David allí y permaneció en los refugios de En-Gadi. Oremos, hermanos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por permitirnos reunirnos y poder ser partícipes de exponer nuestro corazón a ella. Te pido que
seas tú obrando en nuestros corazones. Utiliza al mensajero, porque lo que importa es tu mensaje, Señor. Utilízame a pesar de mis debilidades, de mis dudas, Señor. Que seas tú obrando a favor de tu iglesia, porque tú eres el más deseoso que podamos conocer y crecer a la imagen de Cristo, Señor. Ayúdanos y que tu palabra sea expuesta con fidelidad, conforme a tu propósito eterno. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Todos conocemos la gran historia del barco indestructible, el barco insumergible, dirían algunos, conocidos como el Titanic. En 1912, el capitán de esta embarcación se enfrentó a una serie de decisiones muy críticas, las cuales sabemos el resultado de ello. Durante la travesía del Titanic, se dice que el capitán recibió muchas advertencias de que habían obstáculos al frente, habían varios icebergs. Entonces, tanto los oficiales de la embarcación como operadores por la radio le aconsejaban que redujera la velocidad o que cambiara el rumbo. Pero este capitán, confiado en su experiencia y en la fama que tenía esta embarcación, decidió continuar a la misma velocidad y en el mismo trayecto. Y como dije, todos conocemos el resultado de esa decisión, fue fatal. El Titanic terminó chocando contra un iceberg y hundiéndose en menos de 3 horas. El resultado, más de 1,500 personas murieron en esa noche. Y el problema en esta historia no es el iceberg que se encontró enfrente del Titanic, sino la decisión de avanzar, la decisión de este capitán de avanzar, ignorando las advertencias y rechazando el consejo. Hay momentos en nuestras vidas donde las situaciones que tenemos enfrente nos orillarán a tomar decisiones sin pedir consejo u omitir las advertencias que nos han dado aquellos que nos rodean. Y eso implica que estamos actuando como si nosotros fuésemos suficientemente sabios como para saber qué hacer en esos casos. Recuerden, todas las decisiones, por pequeñas que sean, son capaces de cambiar el rumbo de nuestra vida. En esos momentos de premura y querer tomar una decisión, podemos revelar si estamos dependiendo de nosotros mismos o si estamos dependiendo de Dios. Entonces, nuestro problema no es una falta de acción, todos actuamos, sino que al actuar, el problema radica en que lo hacemos no bajo la dirección y dependencia de Dios. No reconocemos que Dios es nuestro Rey y que Él es capaz de guiarnos. Cuando rechazamos su consejo, cuando no lo buscamos, cuando no contemplamos en oración su sabiduría, estamos rechazando y diciendo que Él no es capaz de guiarnos. Y por eso quisiera proponerte lo siguiente. Porque el verdadero rey se sometió o se somete a la voluntad de Dios, reconócelo con humildad como tu rey. Lo repito. Porque el verdadero rey se somete a la voluntad de Dios, reconócelo con humildad como tu rey. He dividido este sermón en 2 puntos y con ellos quisiera demostrarles que lo que Dios busca mostrarle a su pueblo es cómo el rey de Dios debe dirigirse y cómo ante esa actitud del rey, él es digno de ser reconocido como rey. Mi primer punto lo tengo del versículo 1 al versículo 14 y lo he titulado de la siguiente manera: busca la dirección de Dios. El autor lo que nos quiere mostrar es que el rey que Dios ha escogido debe depender en todo momento de la guía de este Dios que lo ha escogido y no de su propia sabiduría, prudencia o experiencia militar. Entonces, al comienzo del capítulo vemos que David recibe una noticia de que hay una ciudad llamada Keila que está siendo atacada por un grupo de filisteos, saqueando las eras, este lugar donde guardaban los alimentos para que en un momento futuro donde haya que esperar una cosecha nueva, pues no se quedaran sin alimento y murieran de hambre en la espera. Ahora, recordemos que Keila no era una ciudad ajena, era parte de la tierra de Judá. Y quien debía defenderla de este ataque filisteo no era David, era el rey que estaba en turno, o sea, Saúl.
Pero ¿qué creen? Saúl estaba tan obstinado con atrapar a David que olvidó el trabajo que tenía que hacer como rey de Israel. Y es bien interesante porque en capítulos pasados recordemos que David no se encontraba en la tierra de Judá, estaba en Adulam. Y el profeta Gad le dice que no te quedes en los refugios, vete a Judá. Y ahora tenemos a David recibiendo esta noticia ah, para ayudar a un pueblo que está prácticamente sin un rey, porque el rey está en otros asuntos, no está haciendo lo que debería de hacer. Ahora, si alguno de nosotros hubiese estado en la posición de David, lo que hubiese dicho es, esta no es mi responsabilidad, dejen que Saúl sea quien resuelva este problema, él es el rey, son el pueblo de él, yo no tengo nada que ver. O incluso hubiésemos dicho rápidamente, vamos, yo tengo la capacidad militar, ya peleé contra Goliat, he ido a diversas excursiones que Saúl me ha mandado y he salido victorioso, yo puedo ir y salvar a este pueblo. Pero tomar cualquiera de estos dos caminos hubiera sido insensato. Pero David nos mostró sabiduría al consultar al Señor. Dice que David recibió esta noticia, los filisteos están atacando a Keila y están saqueando las eras. Y el versículo 2 comienza diciendo, entonces consultó David al Señor. Y ahora lo que nos muestra el autor, o lo que acabamos de leer en el texto, es algo que a nosotros se nos olvida constantemente, que es consultar al Señor, orar al Señor, pedir sabiduría. Vemos aquí a David pidiéndole a Dios que lo guíe, que le dé sabiduría, que le dé la gracia para poder tomar la decisión que debe de tomar. Como si David estuviese diciendo, necesito que alguien me autorice si debo ir a defender a este pueblo. Y esto lo más seguro es que se debiera porque David estaba bajo las órdenes de Saúl y Saúl siempre le decía a dónde ir. Esta es la primera vez que vemos que David es mandado por parte de Dios a ir a liberar a un pueblo. Cuando peleó en el capítulo 17 contra Goliat, él fue por sí mismo. Y se enfrentó contra Goliat y dijo, ¿quién eres tú que vienes y enfrentas a los escuadrones del Dios viviente? Pero no hubo una señal o no hubo un llamado de parte de Dios a hacerlo. Y aquí vemos a David preguntándole, Señor, debo de ir a atacar a estos filisteos? Y a lo que el Señor responde, ve, ataca a los filisteos y libera a Keila. Ahora David tiene la autorización de Dios para actuar como un libertador, para hacer el trabajo de un rey que salva a su pueblo, aun cuando él no era el rey. Pero si seguimos la lectura, tenemos un pequeño problema. Y el pequeño problema es algo similar como, imagínate que el equipo de Monterrey, no diré cuál de los dos, pero alguno de estos dos equipos te dice, familia de fe, vamos a jugar un partido y tú tienes que armar un equipo. Y bueno, de centro delantero tú tienes al Abelito de centro delantero. De portero tienes al Qué Monito. Y luego de defensa central me tienes a mí. Doy 3 pasos y ya me estoy cansando. Entonces, no tenemos la capacidad para jugar contra estos profesionales del fútbol. Bueno, el problema que este David tenía era algo muy similar. Porque recordemos que este equipo que David tenía era los endeudados, los emproblemados, los que estaban en aprietos. Y no solamente eso, estaban sin armas. Según el texto pasado nos dice que el único que tenía una espada, y era la espada de Goliat, ¿era quién? David. ¿Cómo no iban a estar atemorizados? Mira la reacción de este ejército. Mira, estamos con temor aquí en Judá. ¿Cuánto más si vamos a Keila contra las filas de los filisteos? David pudo haber dicho, no importa, Dios ya me dijo lo que tenemos que hacer, pero de esa manera se hubiese vuelto un líder tirano, no mostrando ser ese líder que cuida, que protege a los que se refugian en él. Pero lo que él hizo, escuchar a sus hombres y consultar nuevamente a Dios, nos muestra esa actitud sabia y humilde del rey que ha sido escogido por Dios. ¿Y qué hace David? Vuelve a consultar, hace una nueva consulta con Dios, vuelve a contestar el Señor y no solamente le confirma, sí, ve, porque yo te he mandado. Ahora en esta oportunidad la respuesta fue mucho más alentadora para este grupo de personas que estaban a cargo de David. Yo los entregaré en tu mano.
yo entregaré a los filisteos en tu mano. Y esto hace que este grupo agarre valor y fueran a Keila y Dios le diera la victoria. Así termina el versículo 5. Dios y sus hombres fueron a Keila y pelearon contra los filisteos. Así libró David a los hombres, a los habitantes de Keila. Esta primera sección o esta situación debió haber sido entendida por los primeros lectores como el respaldo que Dios le estaba dando al rey que él ha escogido. Es como si él estuviera diciendo, miren, este es el rey que yo he escogido para ustedes, uno que actúa en dependencia de mí. Reconózcanlo y sométanse a él. Pues que Dios contestara la petición, las dos peticiones o las dos oraciones de David, perdón, no es algo que debiera pasarse por alto, porque algo similar pasó con el rey Saúl en el capítulo 14. Miren las preguntas que el rey Saúl le dice a Dios en el capítulo 14, versículo 37. Y consultó Saúl a Dios, ¿descenderé contra los filisteos? ¿Los entregarás en manos de Israel? Pero él no le contestó en aquel día. Dios, de manera voluntaria, decide no contestar a la oración de este rey, porque vemos que este rey ya ha comenzado a desobedecerlo. En el capítulo 13 vemos que él ofrece un sacrificio que no debe de ofrecer, y en el capítulo 15 veremos aún más ir en contra de la voluntad de Dios cuando Dios le dice que haga algo, que mate a los amalecitas por completo, y él toma lo mejor del botín. Y en el capítulo 16 ya vemos que es abandonado por Dios. Que Dios no se haya inclinado a contestarle a este rey eran los primeros indicios de que este rey sería abandonado por Dios. Y el peligro que posiblemente los hombres de David tenían era porque tenían que ir a Judá. ¿Y quién estaba ahí o quién podría estar ahí? Bueno, Saúl. Vemos que estos hombres dicen, estamos con temor aquí en Judá, ¿cuánto más si vamos a Keila contra las filas de los filisteos? Saúl de alguna manera fue avisado de que David había ido a Keila y por el tipo de ciudad que había en Keila, que era una ciudad fortificada, una ciudad cerrada, con barras, dice el texto, Saúl dice lo siguiente, Dios lo ha entregado en mi mano, pues se ha encerrado entrando en una ciudad con puertas dobles y barras. El temor que posiblemente tenía este ejército pequeño de David se ha hecho realidad. Ahora ya no solamente tienen de enemigos a Saúl, ahora iban a tener de enemigos a los filisteos, a los cuales ya habían vencido. Pero Saúl ha venido y ha sabido que David se encuentra en este lugar. En otras palabras, es como si el rey hubiese dicho, Dios ha rechazado a David y lo ha entregado en mis manos. Claramente, hermanos, Dios había llevado a David a este lugar. Claramente era porque Dios lo había mandado ahí, pero no para entregarlos en manos de Saúl. ¿Y cómo sabemos que el hecho de que David estuviera en ese lugar no fue para entregarlo en manos de Saúl? Porque el mismo autor nos lo dice más adelante, en el versículo 14. Dios muestra que Él es quien está en control y dice el versículo 14, pero Dios no lo entregó en sus manos. Saúl podía no hacer su trabajo de defender su tierra, su pueblo, pero podía llamar a todo un ejército a ir a buscar a David. David había liberado a este grupo de personas, a este pueblo. Saúl se entera y en lugar de decir, qué buen trabajo hizo David, qué honorable acción hizo mi siervo en liberar a un pueblo que es parte de nosotros, pero no. Más bien, por su perverso corazón, el autor nos deja ver que lo que Saúl está haciendo es tramar el mal en contra de David. Y ahora vemos otra acción de David de dependencia al Señor. Habla al sacerdote Abiatar y ahora consulta a Dios a través del efod para saber qué es lo que ha de hacer, qué es lo que ha de ocurrir. Y pregunta si será entregado por los de Keila y si Saúl realmente descenderá. Y a ambas preguntas el Señor le dice que sí. ¿Descenderá Saúl? Sí. ¿Me entregarán los hombres que acabo de libertar? También te entregarán. Así que al saber esto David, lo que como diríamos nosotros, más vale que aquí quedó
que aquí murió, huyeron. Esa era una forma en la que Dios iba a estar guardando la vida de sus hombres, de su rey, a través de huir. Entonces David aceptó con humildad que ahora Dios no le permitía luchar en contra de Saúl. Más bien aceptó y dijo, está bien, si me van a entregar y va a venir Saúl, y por amor a este pueblo que quizás va a tener graves consecuencias, me voy. Así que con esta acción que David hace, Saúl deja de perseguir a David. Hermanos, ¿dónde estamos buscando la sabiduría que necesitamos para tomar buenas decisiones? ¿Estás buscando a Dios en oración, en el consejo de tus hermanos, a través de la palabra, para tomar esas decisiones tan importantes en tu vida? ¿O solo estamos tomando decisiones basadas en nuestra propia sabiduría y en nuestros propios deseos? ¿En dónde estamos buscando esa sabiduría? ¿Dónde estamos consultando? ¿Has consultado a Dios en oración si la persona con la que estás es con quien debes casarte o iniciar una relación? ¿Lo has preguntado al Señor? ¿Tomas en cuenta a Dios para saber si el trabajo que te ofrecen lo debes de tomar? O incluso si el aumento salarial que te están proponiendo lo debes de aceptar, aun cuando muy probablemente eso traiga más carga de trabajo y por lo tanto veas menos a tu familia, asistas menos a la iglesia. ¿Estás tomando en cuenta a Dios para tomar esa decisión? ¿Le pides sabiduría a Dios para saber si debes iniciar con ese negocio que tanto anhelas? ¿O si debes continuar con ese negocio que tienes ahorita? ¿Pides dirección a Dios qué debes de hacer con los recursos económicos que Dios te da? Los que tienen la oportunidad de predicar la palabra, ¿le piden dirección a Dios para discernir lo que han de enseñar a la iglesia o solamente se procuran enseñar lo que ellos desean, lo que ustedes desean, lo que deseamos? Hermanos, nuestras decisiones no están basadas en cómo nos sentimos o no deberían de estar basadas en eso. ¿En qué dice el horóscopo? Si tú eres un lector de ellos, no estamos basándonos en lo que dice el horóscopo, hermano. No si sentimos paz. Es que esto me da paz. O si algunas cosas parecieran acomodarse, se abren algunas puertas. No, hermano, nosotros no tomamos o no debemos de tomar nuestras decisiones basadas en eso, sino en la sabiduría expresada por Dios en su palabra. Cada vez que tomas alguna decisión, piensas en cómo esa decisión va a impactar tu vida espiritual, tu vida familiar y tu vida de iglesia. ¿Consideras esas tres cosas al momento de tomar una decisión? Cuando nos guiamos por otras cosas místicas de Dios abre puertas, lo único que está ocurriendo es que estas cosas interrumpen el obrar divino de Dios a través de su palabra, a través del consejo que Dios nos deja en su palabra. Yo era Yo era un tipo de persona al principio de mi cristianismo que oraba, si pasa un carro rojo es porque Dios me está bendiciendo. O sea, tenía yo, Señor, ¿qué debo de hacer? Ya sé, le voy a decir que si pasa un carro rojo, quiere decir que sí lo debo de hacer. Hermano, no, no debemos de irnos hacia este extremo. Eso es místico. Más bien, Dios en su palabra nos da la sabiduría. Y si tú dices, pero es que no entiendo lo que dice la palabra, bueno, hermanos con sabiduría, con madurez que pueden orientarte. Pero nuestro necio corazón lucha por rendirse ante este rey. Quiere vivir afanado en sí mismo, quiere vivir independiente, quiere ser el llanero solitario y no importa lo que digan los demás ni lo que diga incluso la palabra de Dios. Lo que yo deseo y lo que yo quiero, eso es lo que voy a hacer. Existen dos extremos en cuanto a personas que toman decisiones, que ambos son peligrosos. Algunos tienden a ser muy reflexivos, a esperar demasiado tiempo respecto a cierta situación. Y otros tendemos a ignorar por completo lo que puede ocurrir y simplemente tomamos la decisión y ya, somos muy impulsivos. Si eres del primer grupo de personas donde te gusta pensar, pero ese pensar pasan 6, 12 meses, un año, 2 años. Si te gusta tomártela más tranquilo, bueno, hazte estas preguntas.
¿Será que Dios me está orillando a depender más de Él y que tome una decisión más arriesgada? ¿Estoy a punto de tomar una decisión solo por temor? Y como tengo temor, por eso mejor no la tomo. Mejor me espero, me sigo esperando y aplazo la decisión mucho más tiempo. Ahora, si eres como yo, que tomamos decisiones muy impulsivas, podemos hacernos estas preguntas. ¿Estoy a punto de actuar de forma apresurada, sin considerar todas las variables que puedan ocurrir en base a esa decisión? ¿O es la espera una forma en la que Dios me pide que aprenda a depender de Él? Miren, miremos a la palabra, hermanos, como una fuente inagotable de sabiduría. Es la única forma en la que podremos depender de Dios. Y su palabra dice que si alguno está falto de sabiduría, que la pida. Pero hermano, no es si alguno está falto de sabiduría. Todos necesitamos sabiduría. Todos necesitamos sabiduría para saber qué es lo que debemos de hacer. Y esta actitud de David, de dependencia para con Dios, es solamente una sombra de cómo nuestro Señor Jesucristo se sometería a la voluntad del Padre, quien solamente actuaba en dependencia plena a lo que la voluntad del Padre deseaba. Él no hizo nada que no estuviese en sintonía con la voluntad de su Padre. El Evangelio de Juan nos dice que el mismo Jesús dijo, en verdad les digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. Es en esa dependencia de Cristo al hacer la buena voluntad del Padre que Él desea, no solamente, no arriesga su vida como David. Voy a arriesgar mi vida en salvar a este pueblo. No, hermanos, Jesucristo no solamente arriesga su vida, Él la entregó por completo en obediencia al Padre para rescatar no solamente a un pequeño pueblo, sino a muchos, a todos aquellos que vinieran en fe a Él. Y ahora Él no solamente nos muestra este ejemplo de dependencia. Miren cómo yo obedecí al Padre. No nos deja a nuestra suerte, sino que ahora Él mora en nosotros por su Espíritu para que seamos capacitados a vivir dependiendo de Dios en todo momento, porque nada podemos hacer alejados de Cristo. Absolutamente nada, hermano. Y antes de tomar cualquier decisión, en medio de cualquier situación que estemos pasando, estamos llamados a confiar en el cuidado providencial de nuestro Rey, de nuestro Dios. Debemos aprender a confiar en el Señor con todo nuestro corazón y no apoyarnos en nuestra sabiduría o prudencia. Yo sé que es difícil porque las situaciones que nos rodean suelen presionarnos y suelen sacar eso que hay en nuestro corazón y tendemos a responder rápido a ellas. Pero hermano, no te apoyes únicamente en tu prudencia y sabiduría. Confía de todo corazón en el Señor. Y esto es posible porque el verdadero rey se sometió a la voluntad de Dios. Ahora nosotros podemos reconocer que Él es nuestro rey, no solo al buscarlo en oración, sino al confiar en su tierno cuidado. Este es mi segundo punto, que va del versículo 15 al 29. Y le he puesto por título, confía en Dios en medio de la prueba. David, hermanos, tuvo que haberse sentido traicionado por este pueblo al cual él libertó. Y traicionado en gran manera por la deslealtad e ingratitud que estaba recibiendo. Y lo que haya sentido quizás no nos lo muestra el texto, no nos dice David se sentía de esta manera. Pero luego tenemos a Saúl viniendo a buscarlo nuevamente. Y David se enteró que Saúl había salido para quitarle la vida. Entonces tenemos a este David siendo traicionado, que posiblemente iba a ser traicionado por el pueblo de Keila si se quedaba en ese lugar. Va a otro lugar y ahora Saúl sigue persiguiéndolo. Saúl no ha cesado de perseguirlo. Él sigue con la idea de querer atraparlo, de buscarlo para quitarle la vida. Y muy probablemente ante esta situación se sentía desanimado, cansado por el trayecto que tenía que hacer, que hizo cuando huyó de Keila.
posiblemente atemorizado. Y aunque, como dije hace un momento, no se nos dice cuál era la situación emocional de David, lo que sí vemos es que muy probablemente necesitaba palabras de ánimo. Y vemos que aun cuando Saúl hacía todo lo posible por encontrarlo y no lo encontraba, ¿quién sí lo encuentra? Rápidamente, su fiel amigo Jonatán. Vemos en el versículos 16. Jonatán, hijo de Saúl, se levantó y fue a donde estaba David en Ores y lo fortaleció en Dios. Entonces, Jonatán, muy seguramente movido por Dios, con el objetivo de fortalecer a su amigo en estos momentos de sufrimiento y lo que vendría más adelante, llegó con él, lo animó y fortaleció su corazón con palabras de aliento, a fin de que siguiera confiando en Dios y sus promesas. Y lo que Jonatán le dice a David es lo siguiente: no temas, porque la mano de Saúl mi padre no te encontrará, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti. Jonatán actúa como un verdadero amigo, como un amigo que ayuda a David a encontrar su fortaleza en el único lugar donde puede encontrar verdadera fortaleza, en Dios. Porque por más deseoso que Jonatán quisiese fortalecerlo, él mismo no podía hacerlo. Él lo único que podía hacer era direccionarlo, dirigirlo al único lugar que puede encontrar seguridad. Y este es Dios. Y, y en esta ocasión, Jonatán hace una declaración que no habíamos visto antes. Jonatán ya de manera implícita había insinuado que entendía que David sería el rey. Capítulos anteriores, él le entrega en un acto de reverencia sus armas, pero él no dice lo que está diciendo en este momento. Ahora, motivado por el Espíritu, reconoce que David será el rey. Hace este reconocimiento de David: tú serás rey de Israel. Habiendo visto todo lo que ha sucedido con su padre, intentando matarlo, intentando perseguirlo para atraparlo, y cómo Dios ha intervenido a favor de David, claramente no tenía duda alguna, y con total confianza él reconoce que David será el rey. Y esto entendiendo que aun cuando Jonatán sería el heredero al trono, garantizar la vida de David garantizaba también que él no reinaría. Pero para Jonatán no era un problema eso, porque él continúa diciendo: tú reinarás sobre Israel y yo seré segundo después de ti. Él no tenía ningún problema con quedar relegado de lo que le tocaba por herencia, porque él entendía que Dios había llamado a David a reinar sobre Israel. Y esta es la última vez que estos fieles amigos se ven. Y qué manera de terminar al menos esta escena de amigos, donde Jonatán, sabiendo que David posiblemente se sentía atemorizado, presionado, con carga, sabiendo que lo están persiguiendo para matarlo, él va y lo fortalece en Dios. ¿Qué podemos entender de esto? Es si el libro, hermanos, si el libro de Samuel fue entregado a una audiencia durante el reinado de David, Dios está utilizando esta declaración de Jonatán para decirle al pueblo que Dios está confirmando que David es el rey escogido por Dios para reinar sobre su pueblo, y por lo tanto ellos también tienen que reconocerlo como el rey de Israel. Pero si el libro fue entregado para una audiencia mucho más lejana, Dios está utilizando esta frase o esta afirmación para decirles que hay un rey verdadero, que no es aquel que gobierna con orgullo, no es aquel que gobierna con arrogancia, en dependencia de sus propias capacidades, sino uno que en humilde dependencia de Dios se somete a él. Y ese es el rey al cual debemos reconocer. Uno que se somete a la voluntad de Dios, la voluntad del Padre. Entonces, este encuentro termina muy rápido. Jonatán se va a su casa y al pobre David no le bastó con ser traicionado por los hombres de Keila. Ah, ya sea por ingratitud o por temor, estos hombres hubiesen hecho lo que Dios dijo que iban a hacer: entregarlo
a Saúl, pero ahora los de Sif, sus compatriotas de Judá también, los traicionan injustamente al ir con Saúl y decirles dónde estaba David. Dice el versículo 19, entonces subieron los de Sif a Saúl en Gibea y dijeron, ¿no está David escondido entre nosotros en los refugios de Ores en la colina de Jaquila, que está al sur de Gesimón? Traicionando a uno que ha liberado a parte de su pueblo, lo hacen por voluntad propia, ofrecen sus servicios a este hombre que está buscando matar a David y luego sin pedir recompensa alguna, como algún traidor que más adelante pediría 30 monedas. Estos lo hacen gratis. Si tú estás buscando a David, nosotros te lo entregamos. Nosotros no tenemos ningún problema. Y luego, ante este ofrecimiento de traición, miren cómo responde Saúl. Versículo 21. Y Saúl dijo, benditos sean del Señor, porque se compadecieron de mí. Saúl, sin el más mínimo aprecio por Dios, utiliza palabras piadosas para decir que un acto tan aberrante como la traición debe de ser bendecido por Jehová. Benditos sean del Señor. Y lo que ahora está por ocurrir, hermanos, es digno de poner en unas pantallas de cine. La tremenda persecución que viene por parte de Saúl a David. Miren cómo lo narra el autor. Saúl fue con sus hombres a buscarlo, pero le avisaron a David y éste bajó la peña y permaneció en el desierto de Maón. Cuando Saúl lo supo, persiguió a David en el desierto de Maón. Saúl iba por un lado del monte, David iba con sus hombres por el otro lado del monte. David se apresuraba para huir de Saúl, pues Saúl y sus hombres estaban rodeando a David y a sus hombres para apresarlo. Solamente le falta la música de tan, 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 tan. Hermanos, cuando yo leía esto era como de, yo quiero ver cómo acaba esta escena de persecución. Ni Rápido y Furioso, ni la del fugitivo de Henry Ford. O sea, nada de eso se compara a lo que estamos viendo aquí, como esta escena de persecución. Saúl no entendía que si él no podía capturar a David, no era porque él fuese muy astuto. Porque esa es la reacción de David cuando van los de Sif. Bueno, si me lo van a entregar, solamente investiguen bien, porque él es muy astuto y se esconde muy bien. Pero Saúl no entendía que no era por la astucia de David que él no podía atraparlo, sino más bien porque era Dios providencialmente protegiéndolo para que no lo atrapara. Por eso, pero Dios no lo entregó en su mano. Ahora imagínate toda esta escena donde David está siendo perseguido, ha recibido traición. Al pueblo que él liberó, muy probablemente también lo hubiese traicionado. Y algo que ocurre posiblemente antes de esta gran persecución es lo que un rey conforme al corazón de Dios debe de hacer y es depender del Señor. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, el Salmo 54 fue escrito durante esta persecución. Y miren lo que dice David, muy probablemente antes de empezar a ser perseguido y a correr por las colinas y las montañas. David le pide al Señor, sálvame, oh Dios, por tu nombre, y hazme justicia con tu poder. Escucha mi oración, oh Dios, presta oído a las palabras de mi boca, porque extraños se han levantado contra mí y hombres violentos buscan mi vida. No han puesto a Dios delante de sí, pero Dios es el que me ayuda. El Señor es el que me sostiene mi alma. Él devolverá el mal a mis enemigos, destrúyelos por tu fidelidad. Voluntariamente sacrificaré a ti, alabaré tu nombre, oh Señor, porque es bueno, porque Él me ha librado de toda angustia y en mis ojos han visto a mis enemigos derrotados. Hermano, no hay otro lugar al cual podamos ir en medio de la persecución, del problema, de cualquier situación adversa, sino es a este Dios que ayuda a los suyos, aquel Dios que sostiene nuestra alma, es al Dios al cual David recurre en medio de este gran problema. ¿En quién estás confiando? ¿En dónde estás poniendo tu descanso? Ya vimos la semana pasada que
el rey es digno de ser tomado, considerado como un refugio. Y ese es nuestro rey. Él es digno de que vengamos a Él y le pidamos ayuda en medio de la situación adversa, lo que estés pasando en tu matrimonio, lo que estés pasando en tu trabajo, lo que estés pasando en tu casa, lo que estés pasando en tu vecindario. Cualquier problema va a ser mucho mayor si no estamos dependiendo de Dios. Hermanos, en tiempos de angustia, donde no sepas qué hacer, corre a Cristo, corre a Dios. Y por muy llano que sea el consejo tan simple como que, hermanos, nuestra tendencia es siempre correr a otros lugares, a refugiarnos en otros lugares, a buscar el consuelo en otros lugares. Pero hermanos, espera en Dios, espera en Él, espera en Dios en medio de las circunstancias adversas. No corras a otros dioses que falsamente te dicen que te pueden proteger, porque Él es el único, conforme vemos en el Salmo, el único que ayuda y sostiene tu alma. Él solo puede liberarte de la angustia. Corre a Cristo. Y es claro que no vamos a poder solos, hermanos. Que en medio de las situaciones y el ajetreo de nuestras vidas tendemos a olvidar el Evangelio. De hecho, Martín Lutero dice, necesito recordarme el Evangelio porque todos los días olvido el Evangelio. Todos los días olvidamos que necesitamos venir ante Dios en oración para encontrar el socorro de nuestras almas, para poder encontrar que solamente en Él estamos seguros, para poder encontrar que solamente Él cuida de nosotros, no importa la situación en la que estemos. Pero como sabemos que olvidamos esta información de manera constante, Él nos ha dado un cuerpo de hermanos, una iglesia que sirve como este fiel amigo de David para recordarnos las verdades, las promesas del Evangelio en medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier situación, en medio del pecado, en medio del agobio. La iglesia debería de estar para animarse los unos a los otros, recordándonos que solamente en Cristo está nuestra roca firme. Solamente en Él. Seamos esos amigos que recuerdan el Evangelio, aquellos que están en la prueba. Que recordemos que Dios cumple sus promesas. En nuestro texto del día de hoy, vemos cómo Dios de forma providencial guarda a David. Primero, entregando a los filisteos en su mano. Posteriormente vemos cómo soberana y providencialmente Dios guarda a David de ser entregado en manos de Saúl a través de una traición. Pues de haber ocurrido lo contrario, la historia de la redención hubiese cambiado por completo. Que Dios guardara a David, claro que tenía un propósito en ese momento, hacerlo rey de Israel, pero había un propósito mayor, porque de él vendría nuestro Señor Jesucristo. Y es una forma providencial en la cual Dios lo salva, porque hasta chistoso parece, porque cuando Saúl lo está persiguiendo, él recibe un mensaje y le dice en el verso 27, pero un mensajero vino a Saúl diciendo, apresúrense y vengan, porque los filisteos han hecho una incursión en la tierra. Regresó entonces Saúl dejando de perseguir a David. Pero, qué manera tan rara de Dios de obrar en medio de esta situación para salvar a la vida de su ungido, del rey prometido, del rey que reinaría sobre Israel. Que aquellos que él había derrotado al principio de la historia, ahora Dios los está usando para salvar su vida. Y es por medio de estas acciones que Dios está haciendo a lo largo de este libro que está salvando la vida de este rey. Y esta no es la excepción de actuar de manera providencial en medio de una situación adversa. Hermano, confía. Dios actúa en medio de situaciones adversas. El problema es la incredulidad de nuestro corazón. Hermanos, en este texto podemos ver que Dios no entrega a David en manos de Saúl. Dios lo guarda. Pero hermanos, a nuestro Señor Jesucristo
El Padre no decidió no entregar a su Hijo, sino que verdaderamente lo entregó para que de ese modo muchos fuesen rescatados. Aquellos incluso que lo traicionarían, aquellos que eran llamados sus enemigos. Cristo fue entregado para redimirlos de sus pecados, para rescatarlos de un mayor enemigo que es el pecado y la muerte. Es a través de esta entrega voluntaria y sacrificial de nuestro Señor que no solamente unos cuantos, unos pocos, sino todos aquellos que vengan a Él en arrepentimiento y fe pueden ser rescatados de la mayor tragedia que pueden enfrentar en sus vidas. Si no es la mano de Dios guardándote, esa mano de Dios te aplastará al final. Hermanos, qué terrible es no encontrarte dentro de las manos de este Dios amoroso, sino que este Dios se convierte en un Dios airado por el pecado y que tú seas quien sea aplastado por no arrepentirte de ello. El Hijo fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado al tercer día para nuestra justificación. Hermanos, Dios voluntariamente no entrega a David, pero voluntariamente decide entregar al Hijo para rescatar a muchos que han existido, que existen y que existirán. Y todos aquellos pueden ser redimidos si ponen su fe y confianza en este Señor, en este Rey que es conforme al corazón de Dios. No te vayas, no te vayas de este lugar sin antes ponerte a cuenta con Dios. Amigo, no te vayas. Como dije, pídele que su mano no te destruya, sino más bien que te guarde tiernamente. No permitas que la ira de Dios continúe sobre ti, porque aquellos que no obedecen a Dios, a Cristo, la ira ya está sobre de ellos. Porque nuestro Señor Jesucristo no huyó para salvar su vida. David tuvo que huir para salvar su vida. Nuestro Señor Jesucristo no, sino que por amor entregó su vida para salvar a su rebaño. Hermanos, ¿saben qué es lo más asombroso? Es que nadie le quitó su vida a nuestro Señor Jesucristo. Él la dio de voluntad propia. Hermanos, qué hermoso es que nuestro Señor Jesucristo, aún nosotros sin merecerlo, Él defendió nuestra vida, pero no solamente poniendo a salvo la suya, sino que entregándola en una cruz para que todo aquel que se arrepienta tenga fe, vida eterna. Y ese es el versículo más conocido, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio, que entregó a su Hijo unigénito. Hermanos, el Padre entregó a Jesucristo para que tú el día de hoy no te vayas aquí bajo la ira de Dios, sino que te vayas de aquí cubierto por su mano amorosa, la cual te salvará para siempre del castigo eterno. Porque el Rey de Dios entregó su vida para salvar a su pueblo. Reconócelo con humildad como tu Rey. Reconócelo. Oremos, hermano. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por recordarnos que nuestro Señor Jesucristo se entregó voluntariamente, que el Padre entregó a su Hijo para que nosotros pudiéramos mirar al cielo y encontrar a nuestro fiel Salvador, arrepentirnos de nuestros pecados y poder vivir conforme a su voluntad. Guíanos en la obediencia, Señor. Guíanos en humildad, amor y fe, Señor. Ayúdanos a reconocer que nuestra sabiduría es corta, que nuestra sabiduría es poca y que necesitamos de tu guianza para poder, Señor, actuar conforme a tu voluntad en dependencia de ti, Señor. No permitas que las situaciones que nos rodeen, Señor, nos agobien al punto de actuar conforme a nuestra voluntad, actuar conforme a nuestros deseos, sino más bien que podamos, en dependencia de tu Espíritu Santo, Señor, reconocer que dependemos completamente de ti, Señor, y que te necesitamos. No permitas que nuestro corazón se turbe en medio de la prueba, sino más bien ayúdanos a confiar que en medio de la prueba tú puedes salvarnos providencialmente, Señor, rescatarnos. Y ya lo has hecho, Señor, por medio de tu Hijo Jesucristo. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.